Muy bien, pues ya estamos acá nuevamente empezando la etapa final de nuestro curso de diseño y programación de videojuegos. En esta etapa estaremos revisando algunos aspectos interesantes, por supuesto, relacionados con cambios o factores que hacen que nuestro juego pueda tener una mejor experiencia. Y uno de estos aspectos es justamente el reto. Y hoy voy a hablarles un poco de la importancia del reto cuando estamos construyendo los juegos, porque finalmente en los videojuegos esta definición de los retos o la manera en que este reto se presenta, pues ayuda a generar una mejor experiencia. Aquí entonces hablaremos sobre por qué es importante y cómo podríamos hacer o por qué es relevante que lo balanceemos y juguemos con estos niveles de reto para que nuestro juego genere una mejor experiencia. Entonces, eh, primero entonces, lo que nosotros tenemos que tener de manera muy clara es cuáles son nuestros objetivos, los retos y cómo se asocia este reto con respecto a nuestro objetivo. Es decir, cómo a partir del reto que plantea nuestro juego, el usuario lo entiende y el usuario entiende, entonces quiere realizarlo, quiere alcanzarlo. Acuérdense que en el caso de los videojuegos, las personas no están aquí por obligación o no usan nuestro producto por obligación, sino porque ellos quieren, porque les genera alguna emoción. Por eso son importantes los lentes que hemos estado revisando. Les genera una emoción que para ellos es significativa y entonces por eso quieren usar nuestro producto. Primero que nada, entonces, el reto no tiene que ser imposible. Sí es importante que sea lo suficientemente desafiante para que no se aburra, pero sí, pero tiene que ser alcanzable. De lo contrario, el jugador se frustra y abandona nuestro juego. Si ya les ha pasado esto con algún juego que consideran imposible, pues déjenos por acá los comentarios en el chat. También es muy importante la progresión gradual. Ya lo veíamos un poco cuando hablábamos de las reglas, cómo las reglas establecían cualidades graduales de los personajes, de cómo se comportaba el entorno. De esta manera, entonces, el reto asociado a estas cualidades, pues entonces también debe ir gradualmente incrementándose conforme el jugador avanza y va dominando el juego, va dominando las distintas acciones que debería de hacer. Y por supuesto, es muy importante que cuando el jugador alcance estos retos o logre de estos retos, pues entonces él obtenga una recompensa entonces que para él sea tangible. No quiere decir que sea un objeto físico, sino que tangible dentro del entorno, tangible por ejemplo, estos objetos que te permiten que tu personaje mejore, pues son tangibles dentro de este entorno. Se desbloquean logros, puedes obtener más cualidades y entonces esto hace que los jugadores entonces se vayan interesando porque quieren obtener esa recompensa, quieren lograr desbloquear ciertos niveles. Entonces, por eso son relevantes, por eso entonces son estos aspectos que aquí se presentan en la diapositiva, son elementos claros en su videojuego. Entonces, ahora que estamos en esta etapa de diseño, pues ustedes tendrían que empezar a pensar alrededor de estas cualidades. ¿Tienen algún videojuego en mente donde estas recompensas y logros les hayan gustado y eso haya hecho que sigan en el juego? Por ejemplo, es muy clásico en los juegos de construcción que te ponen como primera gancho para que tú te vayas
te vayas entendiendo el juego, es que los logros al principio, o más bien, sí, los logros se van desbloqueando muy rápido. Es decir, para alcanzar el siguiente nivel solo tienes que hacer algunas pocas cosas y entonces los objetos que construyes pueden evolucionar muy rápidamente. Pero conforme el juego vas progresando más en los niveles, pues estos logros desbloqueables son cada vez más difíciles de alcanzar en términos probablemente de inversión de tiempo, no tanto en las actividades que tengas que hacer, pero sí en el tiempo que le tienes que dedicar a tu juego para que alcances esos niveles. Entonces, en algunos momentos había veces que yo solo entraba, que no tenía demasiado tiempo para jugar, entonces solo entraba al juego para poder extraer los recursos, almacenarlos y entonces ya hasta ya tenía más o menos identificado, bueno, desde el mismo juego te da la idea de cada cuándo puedes entrar y recolectar los recursos que se van produciendo. Entonces yo ya lo identificaba y aunque no tuviera tiempo para jugarlo mucho tiempo, me hacía un espacio para poder entrar y recopilar y recolectar todos esos recursos y entonces ya cuando tuviera algún tiempo más largo para poder jugar, yo ya había recolectado una serie de juegos. Eso es justamente un elemento central de cómo te vas enganchando a partir de estas propiedades. Justo acá nos pone Maite un juego que se trata de ir encontrando fósiles y pues mientras avanza más cuesta la excavación y el encontrar huesos. El dinero pues lo obtienes gradualmente, entonces justo luego solo entro para que me den monedas e ir ahorrando para luego excavar. Esta es una estrategia muy utilizada precisamente como le estábamos diciendo y eso está entonces buscando esta relación de los retos y el interés del jugador. Gracias, Maite, por ponernos acá este ejemplo. Entonces, y por eso, como decíamos, lo que nosotros estaremos, lo que ustedes como diseñadores tienen que considerar muy bien es esta relación entre los retos y la motivación. Cómo a partir de esta motivación ustedes pueden o el jugador se interesará en regresar a su juego. Y aquí entonces se vuelve relevante eh, que nosotros generemos estos sentidos del logro y satisfacción. Entonces, la sensación de que estoy obteniendo algo, de que estoy haciendo algo bien, es fundamental. Entonces, esto hace que nosotros nos sintamos motivados y, como ya yo comentaba en mis ejemplos, pues de una u otra manera te haces un espacio, entras con tu celular, recuperas los puntos y después puedes volver a ingresar. Entonces, a partir de este balance y tratar de ir generando esta sensación de éxito y superación en los jugadores, pues también lo que vamos produciendo es un sentido de inmersión donde el jugador disfruta lo que está haciendo, disfrutan lograr estos desafíos y entonces van sumergiéndose cada vez más en la experiencia que ustedes crean, se sienten parte de la experiencia. Por eso hemos hecho mucha insistencia en estos dos primeros lentes, las emociones, la emoción, por eso hablamos aquí de sentirse parte del juego, la emoción que queremos transmitir y entonces lo básico de esta experiencia. Por eso he hecho mucha insistencia en que ustedes sepan qué exactamente es lo que quieren que sea la emoción que quieren transmitir y la experiencia. Y de esta manera entonces pueden empezar a surgir otras cosas que no estaban naturalmente en su videojuego, como la competitividad y cooperación. Entonces, cuando se van generando retos, estos retos van fomentando la competencia entre los jugadores, aunque la plataforma como tal no lo dé, después pueden encontrarse otros elementos externos. Y es ahí donde las plataformas
pues, han agregado las opciones para compartir tus avances en tus redes sociales y entonces se genera allí la competencia si la propia plataforma no lo soporta. En estos juegos donde permiten una plataforma multijugador, pues también se puede dar la colaboración. De esta manera participan, los jugadores se van conformando comunidades y entonces hace que se motiven más los jugadores por seguir siendo parte de nuestro juego. Seguramente esto ustedes lo han vivido porque en los juegos actuales en las plataformas actuales de cualquier de las consolas, el elemento central es dar acceso a este espacio de multijugadores. Por eso inclusive bajo este escenario las plataformas te dan acceso gratuito a los juegos mientras sigas pagando por el acceso al entorno multijugador. Entonces, las compañías pues ganan aunque ofrezcan el juego de forma gratuita porque siguen pagando y siguen cobrando un poco por el entorno como tal, por el uso del entorno. Y eso pues es justamente un aspecto que motiva. Tú entonces ahora estás dispuesto a pagar por seguir viviendo la experiencia que se va planteando en el juego, no solo cuando lo adquieres, sino para seguir yendo más allá de tu juego en este espacio de multiplataformas. ¿Cuántos de ustedes que usen videojuegos en consolas y hasta en teléfonos ahora, sí pagan su inscripción para estar jugando de manera en plataformas multijugador? A ver, pónganlo aquí con un sí, con un no, como reacciones para hacer el conteo. ¿Cuántos de ustedes sí pagan por jugar? Hay varios que dicen que no, que no. Pues no hay tantos como pensé. Sí, es que justamente pensando un poco en que las plataformas actuales están más orientadas a esa parte, entonces, bueno, pues ahí es donde justo ustedes no son todavía de estos usuarios captados. Yo, por ejemplo, tampoco no pago esta plataforma para acceso multijugador, principalmente porque falta de tiempo, estaría pagando por algo que no voy a usar. Y entonces eso pues me hace que yo me interese más por los juegos donde no hay tanta cooperación con otros jugadores. Sí, en aquellos juegos que te enfrentas con otro, a lo mejor en el celular, pero no tanto en estos escenarios de colaboración. Eh, Exactamente cuando cuando ese comentario está perfecto de Sergio. Cuando seas jugador no pagaré nada. Cuando eres desarrollador, compren, compren, por favor, porque si no, ¿de qué vivimos? Efectivamente. Por eso es esencial otra vez la parte de la experiencia, porque tú tendrías que pagar para vivir esta experiencia colaboradora. ¿Qué otros elementos en este otro escenario donde pagas te, te ofrece algo más? Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante justamente cómo tendríamos entonces que pensar nosotros como desarrolladores qué se ofrecería en ese otro entorno para que nuestros jugadores se interesen en pagar. Entonces, ténganlo presente porque ya bien lo dijo Sergio, pues ahí está el aspecto como jugadores, no queremos pagar nada y después necesitamos que los jugadores paguen. Y aquí surge entonces un concepto teórico, pero que es central para el diseño de los videojuegos, que se conoce como el flujo. Entonces, desde el punto de vista cognitivo, el flujo es un estado mental donde el jugador se encuentra absorto y comprometido en el juego. Seguramente ustedes han jugado algún juego donde no saben qué pasa alrededor de ustedes y están tan metidos en el juego que no distinguen o no están atentos a los elementos que ocurran. Si es así, por ahí cuéntenos en el chat.
El flujo entonces es central para los que queremos construir juegos que verdaderamente capturen a nuestros jugadores. Seguramente entonces ustedes a lo mejor no habían escuchado como tal del concepto, pero es la parte abstracta y la parte teórica de esto que estábamos diciendo acá. El flujo entonces lo que trata de hacer es un balance eh, entre las metas que ustedes tienen y la habilidad. Seguramente ustedes han andado en bicicleta, entonces es como algo de las cosas más comunes o alguna otra actividad donde realmente no estamos haciendo conciencia de qué movimientos hacemos para poderla desarrollar. Por eso es como el ejemplo clásico, el andar en bicicleta. Si ustedes andan en bicicleta o en alguna otra actividad que hagan ya de forma automática, en realidad pueden ir haciendo otra cosa en medio porque desarrollaron la habilidad suficiente para hacer esa actividad de manera casi automática. Entonces, estas habilidades que ustedes van desarrollando, lo que producirán eventualmente es que si su jugador va conociendo cada vez más su juego, pues entonces, si el reto es el mismo siempre, pues de manera muy rápida lo va a resolver. Entonces, eso quiere decir que si en el desarrollo del juego va desarrollándose una habilidad, pues también tiene que irse incrementando el reto. Pero si ese reto en que se incrementa demasiado rápido, lo que estaremos haciendo es que el jugador caiga en este espacio de frustración. Si esta habilidad hace que el jugador domine y haga las cosas ya sin pensar, pues rápidamente estaremos perdiendo a nuestro jugador porque cae en una actividad donde ya no tiene que esforzarse más. Entonces, el flujo es este espacio que está en medio donde tenemos que ir nosotros como diseñadores de videojuegos generando este balance entre el reto y las habilidades que se van desarrollando. Entonces, por eso hemos insistido que los retos deben de ser equilibrados, ni tan fáciles ni tan difíciles para que el jugador no se frustre y abandone nuestro juego si es demasiado difícil, no tan fácil para que no se aburra. Algunos de ustedes recuerdo que lo comentaron en el primer prototipo, donde ustedes decían que agregaban, si mal no recuerdo, demasiados power-ups. Entonces eso hacía que el juego fuera demasiado fácil, ¿no? Entonces allí es donde el reto que ustedes van a construir tiene que ser algo balanceado, logrando que nuestros jugadores se queden en esto que le llamamos el estado de flujo de un videojuego. Para ello, entonces, es muy importante que el jugador sepa qué está pasando, es decir, haya una retroalimentación constante sobre lo que allí ocurre. Esta retroalimentación continua, pues le ayuda al jugador a mantener su atención y así mejorar su rendimiento, ir desarrollando mejores habilidades y eso entonces hará que el juego le tenga que ofrecer mayores retos. ¿Ustedes recuerdan entonces algún juego donde hayan quedado absortos, donde de pronto ya no saben qué pasa alrededor de su mundo y de pronto están muy concentrados en el juego? Cuéntenme por favor acá en el chat si han encontrado algún juego que los lleve a este estado de flujo. Mientras tanto, yo les cuento en juegos eh, que utilizaban movimientos, por ejemplo, el Kinetic o los juegos de Nintendo Wii, eh, el hecho de que el jugador tuviera un objeto tangible hacía que este flujo se alcanzara más fácil, porque el jugador sentía un objeto y veía una respuesta visual en la pantalla. Y entonces el objeto podía hacer, digo, el jugador podía hacer un movimiento que sentía que era lo mismo que estaba sucediendo adentro. Y hay muchos videos donde se generaron escenas
de accidentes, precisamente porque estaba el jugador en un estado de flujo donde él solo se concentraba en lo que veía en la pantalla y no medían los objetos que estaban alrededor de él y tiraban cosas, golpeaban a los jugadores que estaban al lado. Esas experiencias siempre fueron centrales y por eso estos objetos tangibles, justamente como el Wii, pues eran centrales. Lamentablemente, pues ahí los han dejado un poco de lado estas experiencias más inmersivas, pero bueno, esto es fundamental. Son ejemplos claros de flujo. Por acá que están poniendo Mixly nos pone aquí, pero ¿por qué? Cuéntanos un poquito más de el juego, qué pasaba en ese juego. Acá justo Maite se identifica y recuerda los momentos con el Wii. Enrique también nos habla de la realidad virtual, justamente donde también de pronto, pues ahí es mucho más natural la inmersión porque te pones los lentes y con estos pues quedas más capturado dentro de este elemento. Pero entonces cuéntenos, Diego, también pónganos más detalles por qué cuando jugaban estos juegos que mencionan se producía este ejemplo del flujo. También, Enrique, si quieres contarnos de algún momento de flujo en los juegos, pues es central. Otro ejemplo claro del flujo en los juegos son los juegos de vehículos y particularmente en carreras. Es muy común que los jugadores que están jugando con este tipo de juegos estén entonces haciendo esto con el control, como si esto le agregara un mayor control al objeto que estamos viendo o al objeto que estamos controlando, el vehículo, motocicleta, cualquier cosa que estemos controlando, pero eso está totalmente separado, ¿no? Eso no ayuda de nada a estar moviendo físicamente el control, pero estamos en un estado tan inmerso que es inevitable, aunque no lo querramos hacer, lo terminamos haciendo porque estamos tan inmersos, estamos en este proceso de flujo. Entonces, ahora sí nos pone los detalles, las peleas con los jefes que tienen que estar súper enfocados porque luego te matan de un golpe. Sí, efectivamente, sí, sí, son también buenos ejemplos donde tienes que estar tan concentrado en qué está haciendo, en qué está haciendo el enemigo, para poder encontrar un resquicio y ahí generar un ataque, que entonces de pronto es así de no me hable, estoy concentrado, efectivamente, ¿no? Ya en esos puntos, el nivel de flujo es importante. En Mario, dice Enrique, en Mario Kart de Wii tenía su volante para eso mismo. Ah, sí, regresando al ejemplo. Otra vez el buen ejemplo del Wii, pues fue importante precisamente para lograr estos escenarios de flujo. Bueno, entonces avancemos. Mientras si alguien más se anima a contarnos, aquí están. Nos pone Maite, hay un juego de The Walking Dead en los recorcholis donde el control tiene forma de ballesta y en teoría pues puedes estar sentado jugando, pero luego ya estás tan inmerso matando zombies que te quieres parar con todo y control. Exactamente, ¿no? Es eso justo como lo describe ella, es un perfecto ejemplo de inmersión, donde el jugador está en el flujo correcto para poder alcanzar, para poder lograr esa inmersión. Y eso quisiéramos entonces que sus juegos también provocaran. Entonces, dice acá Diego, al estar un jugador contra jugador, tenía que estar muy concentrado para ganar. Exactamente. ¿Cuántas veces no le han reclamado a sus hermanitos, a su mamá? Es que ya perdí por tu culpa porque me desconcentraste, ¿no? De pronto, efectivamente, necesitamos estar totalmente inmersos en la actividad porque justo pueden ocurrir cambios como los que menciona Diego. Entonces, me pasé.
Hay algunos elementos, algunas estrategias que ustedes pueden utilizar para lograr este balance de las dificultades de un juego. Aquí entonces uno de los elementos centrales pues es entender que debe de haber una curva de aprendizaje y esta curva de aprendizaje es gradual. Entonces esto estar intensamente relacionado con los retos y cómo va variando la dificultad conforme nosotros esperamos que aprenda el jugador y vaya desarrollando estas habilidades. Entonces, justamente en juegos como Legend of Zelda, al principio tú siempre vas haciendo una especie de exploración guiada. No le podríamos llamar necesariamente un tutorial, pero sí es una exploración que va muy de la mano por el propio sistema. Y entonces esto justamente lo que hace es que esta curva de aprendizaje sea acompañada, sea gradual y esto ayude a que nosotros podamos ir mejorando pues la forma en que nos apropiamos del juego. Aquí seguramente Enrique tendrá muchas cosas que contarnos sobre Legend of Zelda, así que si en algún momento quieres contarnos un poco sobre este principio de curva de aprendizaje, Enrique, bienvenidos tus comentarios. Otro de los elementos centrales, sin duda, también es cómo eh, Entonces, imaginemos que también deberíamos de ofrecer esta capacidad de adaptación dinámica a cómo el jugador cómo el jugador va avanzando. Que no sea tan marcado el que primero tienes que aventarte una serie de niveles donde tienes que seguir expresamente los pasos que incluye este avance guiado, sino entonces en herramientas como, digo, en juegos precisamente como Pokémon Go, permitía o permite que tú puedas avanzar a tu propio ritmo y entonces vayas dominando y manejando estos niveles de dificultad de la manera en que tú como jugador vas dedicándole más tiempo, vas planteando mejores retos, eliges con quién sí pelear, eliges con quién no pelear, y eso entonces hace que eh, ayude a que tú mismo puedas tener ese control de la adaptación de la dificultad. Y en otros juegos, como seguro aquí, esta es una de las estrategias más usadas, el propio jugador define el nivel de dificultad en el que del que quiere que se desarrollen. Me ha tocado en algunos juegos, por ejemplo, de exploración, donde tú dices, es que el modo de juego es justo, está descrito en términos de la propia experiencia que quieres vivir. Entonces tú puedes poner que el modo de dificultad en el que quieres que el juego se desarrolle sea en el modo de dificultad de exploración, por así decirlo, en un nivel de dificultad muy bajo, pero no te lo dicen como nivel de dificultad bajo, te dicen de exploración, para que explores todos los lugares y rincones del mundo de tu juego. Y habrá otros niveles de dificultades como de un ataque continuo, donde creo que algunos le ponen supervivencia como el modo de dificultad, donde sabes que te van a atacar continuamente los NPCs. Entonces ahí vas a tener que estar muy atento a que no mueras y en este intento de no perder la vida en el entorno, no tienes la oportunidad de explorar los detalles del mundo. Y entonces ahí vean como la misma experiencia, los mismos niveles de dificultad del juego definen la experiencia que se va a vivir. Entonces, eso también es interesante y tú como jugador lo personalizas. Entonces, Demon Souls es otro ejemplo justamente que permite que tú elijas los niveles de dificultad y a partir de los niveles de dificultad, el jugador
percibe y se puede o no apropiar de la experiencia que ustedes van generando. Cuéntenos cuál de estas estrategias para balancear el nivel de dificultad han estado más familiarizados. Díganos en qué juego les ha tocado, díganme en qué juego les ha tocado ver alguna de ellas y entonces si les ha gustado o no les ha gustado. Hay, por ejemplo, en algunos juegos de construcción, más bien de construcción de tu propio, de tus elementos o de los personajes con los que vas a desarrollar, a desarrollar las batallas. Esto es ya de pronto, esta curva de aprendizaje gradual donde te van explicando todo, a mí me llega ya a aburrir, porque digo, pues ya todos son exactamente iguales, ¿no? Le vas agregando experiencia, le vas agregando habilidades y esto hace que vaya subiendo y entonces cuando los juegos traen muy guiado este proceso, pues a mí me desespera y de pronto digo, ya sé cómo funciona, vamos rápido, déjame jugar. Y entonces me ha pasado incluso juegos donde yo empiezo a usar algunos recursos que todavía no me explicaban, que yo ya podía usar, y entonces después me los vuelven a explicar cuando yo ya hasta los estaba utilizando. Dice aquí Diego, me caía mal que en Resident Evil 4, si morías, te quitaba algunos enemigos cuando respawneabas, no te dejaba superar el problema original. Interesante, sí, sí. Entonces, pero vean justamente eh, cómo aquí de pronto utilizaban un esquema seguramente algo como de adaptación dinámica, ¿no? En el sentido de que, bueno, no pudiste con este problema original o con las cualidades originales, entonces le vamos a bajar un poquito la dificultad para que pueda seguir. Entonces, sí me imagino que puede ser frustrante porque dices, pues, ¿por qué me lo haces más fácil? Yo podía con el otro, solo necesitaba un poco más de tiempo para poder entender y construir mi estrategia. Entonces, efectivamente, esa adaptación dinámica a veces no es buena. Dice Maite, en Digimon es gradual porque pues empiezas con Digimons chiquitos y solo peleas contra unos de tu misma etapa. Mientras los vas evolucionando, también le va apareciendo Digimons más poderosos. Ujú. Sí, este esquema gradual, pues les digo que funciona muy bien. Yo particularmente cuando es muy guiado, a veces sí me desespero. Eh, Diana nos pone igual, me pasa lo de la dificultad gradual, llego a utilizar las cosas antes y cuando las mencionan ya las pasé. Sergio, creo que un ejemplo más notorio es cuando llegas a morir antes de llegar al punto de control, porque tramposamente este se encontraba ya después de que te lanzaran el ataque y no antes, haciendo que vuelvas al principio. Ujú. Sí, sí, también es un ejemplo claro donde estos elementos de dificultad, pues a veces, o sea, por eso es muy complicado hacer este balance y es allí donde muchas veces necesitamos de los beta testers, que estaremos hablando más adelante, para que nos digan cómo lo van sintiendo, nosotros aprendamos a observarlos y a partir de eso entonces podamos identificar y mejorar nuestro juego. Sigamos avanzando entonces. Algunos de los ejemplos que son clásicos y que para mí y para la inteligencia artificial Gamma que me ayudó a hacer esta aplicación, también considera que tienen un buen sistema de retos, por ejemplo, Mario Bros, porque justamente como los ejemplos que ponían, tiene una curva de dificultad gradual
donde las recompensas y los logros son muy bien identificados, ¿no? Como a partir de lo que tú vas haciendo, obtienes mejoras, obtienes cuando acabas con mejor tiempo, obtienes más puntos, cuando acabas con más cualidades, siempre están bien claramente identificables las recompensas y los logros cuando haces las cosas con unas mejores cualidades. Dark Souls, entonces, aquí es uno de los ejemplos clásicos de alta dificultad. Entonces, si tiene estos niveles de dificultades altas, pues entonces solo es para jugadores que sientan una satisfacción de lograr resolver estos retos, ¿no? Y, por ejemplo, aquí creo que el ejemplo claro de personas que pudieran disfrutar este tipo de juegos es lo que nos decía aquí Diego, ¿no? O sea, si el juego le baja la dificultad para que puedas avanzar, pues que chafa, diríamos, ¿no? Un jugador que disfruta los juegos difíciles. Entonces, Dark Souls justamente tiene esas cualidades e insisto, pues dependerá del jugador si eso es o no de su interés. Minecraft, aquí para algunos puede ser hasta aburrido porque de pronto dices, bueno, ¿y qué me está proponiendo que yo haga? Entonces aquí se vuelve algo más personal, donde el jugador establece sus propios desafíos y metas. Entonces, esto genera que sea una sensación de disfrute del juego de manera muy personal. Para aquellos que estamos, vemos los videojuegos desde otra perspectiva, donde tú dime cuál es el reto que me estás planteando. Juegos como Minecraft a veces son un poco lentos y de pronto dices, no, pues no tengo toda la vida para hacer algo como lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, eh, por eso decimos que los juegos no son para todos, ¿no? Este juego de Portal es interesante porque plantean, son videojuegos basados en rompecabezas. Rompecabezas, pues, que desafían aspectos de lógica y a mí me fascina mucho cómo también fascinan también retan la percepción espacial. O sea, tú de pronto, este tipo de juegos donde el reto no es solamente una acción, sino también cómo percibes las cosas, son características centrales de este tipo de juegos y nuevamente, pues pueden ser interesantes para cierto tipo de jugadores. Eh, ya entonces, para ir empezando a cerrar esta clase, pues ¿cómo le hacemos para poder diseñar estos diferentes retos para los jugadores? Recuerden que planteamos desde el inicio que nosotros tenemos que tener muy claro quiénes son nuestros jugadores. Acá se pone una clasificación genérica de jugadores. Si los jugadores son casuales, y podemos identificar que los retos cortos y fáciles de superar son propicios para que este tipo de jugadores casuales entonces obtengan una gratificación rápida, que se sientan bien. Y esto se usa mucho en los videojuegos de los celulares, porque estos jugadores casuales son los que más usan los videojuegos de celular, porque no siempre podrán estar jugando porque se conectan cuando están atorados en el metro. Entonces, allí pueden aprovechar estos momentos y obtener entonces una gratificación rápida a partir de un nivel relativamente corto. Pero efectivamente también podemos ir haciendo que sea gradual y estos mismos jugadores entonces puedan invertirle más tiempo. Y entonces los jugadores intermedios, pues acá vamos a tener una serie de retos moderados, si vamos a buscar se pueden utilizar elementos que fomenten la exploración y que las personas vayan personalizando la manera en que quieren alcanzar este tipo de logros que plantean los juegos. Entonces, aquí sí ya tú puedes ofrecer la posibilidad de que el jugador necesite invertir más tiempo para poder realizar o alcanzar los retos que ustedes van estableciendo.
Y para los jugadores expertos, pues normalmente estaremos pensando en retos complejos, difíciles, como los juegos que hace un momento mencionábamos, pero donde las recompensas son significativas para que entonces digas, valió la pena este esfuerzo que hice, este esfuerzo de concentrarme más, de tener que desarrollar más habilidades que hagan que el juego sea interesante para mí. ¿Qué tipo de jugadores se consideran ustedes? ¿Jugadores casuales, intermedios, expertos? Yo actualmente, pues por falta de tiempo, ya me considero más un jugador casual, por eso me gustan juegos, sí, donde los retos sean no necesariamente fáciles, pero sí cortos, donde no tenga que invertir tanto tiempo para poderlos lograr, porque justo no tengo tanto tiempo para poder estar haciendo la exploración de un nivel, a diferencia de antes, cuando podía dedicarle más tiempo a jugar, ponía justamente los juegos en estos niveles de exploración, donde recorría todo el entorno hasta recolectar todos los recursos disponibles en el nivel y obtener estos ítems o reconocimientos por exploración, por haber obtenido la mayor parte de los objetos que estaban ahí. Entonces, eso antes me gustaba, pero bueno, ahora más me veo más como un jugador casual. En temporada, dice Sergio, en temporada de parciales soy jugador casual, ya cuando hay tiempo ya es de lleno, exacto. Durante el semestre casual, en vacaciones intermedio, perfecto. Y bueno, pues definitivamente ustedes tendrán que pensar en sus juegos hacia qué nivel, hacia qué tipo de jugadores los están apuntando. Diego también por el semestre, soy casual. Exacto, exacto. Y luego el tiempo es un reto también. ¿Qué más? Y finalmente, entonces, cómo el reto naturalmente va a impactar en la calidad de la experiencia de nuestro juego. Los retos bien diseñados, entonces, harán que los jugadores se interesen más por la experiencia que ustedes están desarrollando. Un segundo. Listo, entonces, bueno, acá justo como decíamos, pues los retos harán que sus jugadores perciban de mejor forma la experiencia de su juego, la experiencia entonces se vuelva más duradera y este flujo que hemos estado hablando, que es central para los videojuegos, se vuelva alcanzable en sus juegos. De esta manera, entonces, creo que ya acabamos. Ah, no, sí, justo. Conclusiones, pues, esto que hemos estado hablando hoy es los retos, entonces, es central que nosotros siempre tengamos presentes eh, por qué el reto es central para el desarrollo y es crucial para el desarrollo de nuestros juegos. Proporcionan motivación, van a hacer que nuestros juegos sean más divertidos y por supuesto generen una satisfacción en nuestros jugadores. Un buen reto puede hacer que la experiencia se vuelva memorable y genere emociones, las emociones que ustedes quieren en el jugador. Así que lo que estaremos invitando ahora es que piensen en el prototipo que están desarrollando, analicen el reto que están estableciendo y traten de ver cómo el reto que plantean relaciona entonces esta parte de la experiencia y las emociones de su juego. Detengo aquí la pantalla y paro el video.